Buenas noches. Vamos a dar inicio a la mesa redonda titulada El César que conocimos, que está dentro de la programación del centenario que celebra la Fundación César Manrique. El César que conocimos es la segunda mesa redonda que se celebra dentro del ciclo César Manrique Memoria Compartida. Se trata de un espacio que tiene por objeto abordar desde ópticas complementarias facetas relacionadas con la producción artística, el compromiso o la personalidad del artista. Moderada por los periodistas Teche Acosta y Salvador Hernández, componen la mesa Fernando Ruiz, Mario Alberto Perdomo, Carlos Matallana y Geli Robaina, que se aproximarán al lado más humano y cercano del artista a través de anécdotas y vivencias. Teche Acosta es periodista especializada en radio y televisión, directora de Radio Lanzarote y editora de lavozdelanzarote.com. En la actualidad presenta el programa Buenos Días Lanzarote, que es líder de audiencia en la isla, y el magazine Más de Uno Lanzarote en Radio Lanzarote Onda Cero. Además, es colaboradora habitual en programas televisivos de debate, tanto en la televisión canaria como en televisión española. Fernando Ruiz es conservador jefe del Museo de la Fundación César Manrique, formó parte del grupo promotor de la Asociación Ecologista El Guincho y colaboró con César desde mediados de los años 80 hasta el año 1992. Fue inspector de Patrimonio Histórico de Lanzarote y trabajó como técnico del Departamento de Cultura del Cabildo, donde diseñó y dirigió su servicio de publicaciones. Asimismo, fue el responsable de la adquisición de obras de Pancho Lazo para el Museo Internacional de Arte Contemporáneo. Mario Alberto Perdomo es economista y periodista. Es miembro del patronato de la Fundación César Manrique desde sus inicios. Actualmente trabaja en el grupo Biosfera Media, que gestiona las cabeceras Biosfera Televisión y biosferadigital.com. Cofundador de la Asociación Ecologista El Guincho, fue director del Departamento de Cultura del Cabildo de Lanzarote. Perdón. Carlos Matallana es sobrino del artista plástico César Manrique y fundador y forma parte del patronato de la Fundación. Ha realizado más de 20 exposiciones individuales y medio centenar de muestras colectivas. Su trabajo forman parte de colecciones de museos como el Centro Atlántico de Arte Moderno, el Museo Internacional de Arte Contemporáneo Castillo de San José y el Tenerife Espacio de las Artes. También hay obra de él en la Fundación César Manrique. Por su parte, Geli Robaina es profesora de Filosofía en Enseñanzas Medias, fue coordinadora del Departamento de Cultura del Cabildo y secretaria de César Manrique hasta el fallecimiento de este, uniéndose posteriormente al equipo de la Fundación hasta el año 1999. Salvador Hernández es propietario y director del grupo Biosfera Media, al que pertenece Biosfera Televisión y el periódico biosferadigital.com. Además de socio fundador de la Asociación de Prensa de Lanzarote y Fuerteventura, entidad que presidió durante varios mandatos. También es corresponsal en Lanzarote de la agencia EFE desde hace 27 años. Les agradecemos a todos la presencia aquí con nosotros y también a ustedes por estar ahí. Como es habitual, una vez que terminen los turnos de intervención, si tenemos tiempo, abriremos un turno de preguntas, ¿no?, para participar todos. Tiene la palabra Salvador Hernández. Gracias. Muchas gracias a todos por compartir con nosotros este evento en el que pretendemos indagar un poco más en torno al César que conocimos, pero esta vez lo queremos hacer queremos analizar su trayectoria, pero desde el punto de vista de diferentes personas que, como ha dicho Alfredo en la presentación, le conocieron desde diferentes ópticas, en diferentes ámbitos de su vida. Y lo queremos hacer porque es una forma diferente de acercarnos a la vida, a la persona, a la vida de la persona, de nuestro artista universal por excelencia. Una de las personas que precisamente entiendo yo que más de cerca le conocieron por su trabajo, por su condición de secretaria de César durante muchos años, fue sin duda Geli Robaina. Y a mí me gustaría, Geli, que nos explicaras un poco, de una forma sintética, claro, cómo era Manrique, cómo se comportaba en la distancia corta,
cómo era su trato con las personas, con su equipo, cómo era su vida cotidiana. Hacía deporte, qué comía, se cuidaba, cuidaba sus pastillitas, se tomaba las pastillitas. Pues supongo ya que con la edad que tenía, alguna tendría que necesitar. Me gustaría que nos explicaras un poco, que nos hablara un poco de la faceta estrictamente humana de Manrique. Bien, me has hecho muchas preguntas. Lo sé, lo sé. De formación profesional. Sí, de formación, ya veo. Vamos a ver, yo conocí a César los últimos años de su vida y bueno, también lo conocí como cualquier ciudadano de Lanzarote, le conocí cuando era un adolescente, o sea que yo tengo varias miradas con respecto a César. Me preguntas por cosas cotidianas, yo no viví con César, yo trabajaba para César y con César. Entonces, bueno, también viajé con él y bueno, así a grosso modo, luego si quieres vamos entrando en detalles y en anécdotas. Son lo típico que solemos decir de César, pero hay que decirlo, una persona muy vital, una persona con una energía arrolladora. O sea, César, todavía lo recuerdo, antes hablábamos de bajar aquí, estábamos recordando, digamos, imágenes, ¿no?, que se te quedan grabadas. Y yo, por ejemplo, tengo una de cuando estábamos en el estudio, galería, que tenía enfrente de lo que es hoy el almacén, bueno, que siempre fue, donde estaba su estudio, su galería de arte y demás. Y César, habitualmente, ya que me preguntaste por temas cotidianos, César pues bueno, tenía, en esos años que yo trabajé con él, se levantaba todos los días muy temprano, hacía su gimnasia sueca, que decía él, se tomaba unos desayunos muy sanos, zumos de fruta y todo eso, ya que preguntas por eso, ¿no? Lo sé porque, bueno, lo vi alguna vez y porque él lo contaba. Y rápidamente se iba a su estudio, en Aría, ¿no? Porque ya cuando yo empecé a trabajar con él, él ya vivía en Aría. En su estudio trabajaba, si no tenía que viajar o no tenía algún proyecto, y tenía por norma, bueno, almorzaba, se tomaba su siesta y tal, y todas las tardes, si no tenía algún viaje pendiente, bajaba al estudio. La entrada de César por el estudio, por la galería, era todo un poema. Porque él irrumpía, él entraba, o sea, volaba por aquel estudio y normalmente entraba con mucho entusiasmo porque siempre traía algún cuadro. 1, 2, lo que fuera. Era raro el día que no traía un cuadro y él quería compartir ese entusiasmo con los que estábamos allí, conmigo, con Fernando, con José Juan, con Yeli, con Chelo, con quien estuviera por allí. Y era como un niño en ese sentido, como quería enseñar como el juguete nuevo que tenía, era su obra, ¿no? La obra que casi a diario él traía y quería compartir. Y eso era, pues bueno, como un volcán en erupción. Entraba y desprendía mucha energía, mucha vitalidad y sobre todo mucha alegría, ¿no?, que te la transmitía. Ya te podías estar tú cayendo de cansancio, que él esa energía te la transmitía. Digamos, vamos a dejarlo aquí para empezar. Muy buenas noches. Estamos hablando de César Manrique, que es patrimonio de todos los lanzaroteños. Tenemos una visión desde fuera, como trabajadora, obviamente, pero también los lanzaroteños desde fuera, porque es patrimonio. Pero en este caso, Carlos, buenas noches. Hola, tú eres su sobrino. Sí. A mí me gustaría que nos contaras si efectivamente ese César que conocíamos desde fuera, esa vitalidad, ese enfado que ya en los últimos años, ya de los 80, 90, tuvo constante. ¿Cómo era el César en casa? ¿Cómo llegaba? ¿Era realmente ese torbellino que entraba en casa, en Famara, en tu casa, para enseñarte las fotografías de Nueva York, por ejemplo? César no podía ser de otra manera. Él era un torbellino loco y entonces pues se manifestaba igual con su hermana, con mi madre, y en casa de sus hermanos, con mi tío Carlos, etc.
Entonces, él, igual que hablaba Geli de cómo entraba en el estudio, por mi casa entraba igual, como un torbellino, y todo era fantástico, gritando, ¡ah, Juana, he venido de China, o me ha pasado esto en París o en Nueva York! Y explicaba todas sus vivencias y tal, pero siempre era así. César no podía ser de otra manera. César no se le puede conocer como bajo depresión, vamos. Era todo lo contrario. Era pues un ser extraordinario que nació así y que ya desde muy pequeño siempre fue así. Entonces con sus más allegados era igual o más a lo mejor, no lo sé, porque por la confianza por la también, ¿no? confianza, etcétera, claro. Ajá. ¿Qué es lo que más te recuerdas de César? No sé si ese mundo artístico, que además obviamente compartes con él, o todo ese mundo que te abre, ¿no? En una Lanzarote de los años 60, 70, como era Lanzarote de aquella Claro, época. él cuando ya viene a Lanzarote para ya terminar los Amigos del Agua, ya vuelve definitivo, creo que en el 66 más o menos, no estoy muy seguro. Yo todavía era un chiquillo relativamente joven, ¿no? En el 66 tenía 10 años. Entonces, esa fue la primera impresión que tuve, que no se me quitó nunca esa impresión, además la tengo muy, digamos, memorizada, porque fue tal flash el conocerlo, fue en el aeropuerto cuando vuelve de Nueva York, ¿no? Pero ese flash que tuve de reconocer a César, porque yo había oído ya de César, pero antes de eso yo no tengo imágenes de César, no sé por qué, pero no tengo imágenes de César. Había oído 1000 cosas en mi casa de César, pero fue cuando vino de Nueva York, pero creo que no fue la primera vez que vino, en el 64, o una de las veces que vino para ir dando las instrucciones en los Amigos del Agua. Entonces esa es la impresión que me ha durado toda la vida y que él la demostraba, quiero decir, él era como era. Y no sé, siempre era un tipo, como era humano también tenía muchas cosas raritas, ¿me entiendes? Tenía unos cabreos inmensos, ya no solamente con los políticos o con un tipo que tirara o que fumara un cigarro, ¿no? Tenía cabreos muy impresionantes, entre otros, a mí me metió una vez una bronca de 1000 pares, ¿no? De narices, porque estábamos en el aeropuerto, que se enteró todo el aeropuerto, macho. Y entonces, en aquel momento, él tenía una especie de secretario que después se le echó y fue toda aquella trifulca con César. Bueno, el caso es que yo sabía, o nos enteramos también un poquito después, de que él siempre le estaba metiendo contra él le hablaba a César contra los amigos de él, quiero decir, sus familiares, etcétera, para ir como separándolo, para cogerlo del todo. Estoy hablando del hermano de Cipriano, no me acuerdo el nombre. Tano. Y entonces él le contaba mucho que, claro, yo tenía 19 años, fumábamos marihuana, era normal, vamos, ¿de qué estamos hablando? Y entonces, pues bueno, yo fumaba porritos de marihuana y entonces este le metió mucho que éramos unos drogadictos terribles y tal, cosa que no era verdad, porque fumar eso es como echarte, vamos, en fin, no voy a estar defendiendo ni haciendo nada de esto. El caso es que yo venía de Tenerife y lo fui a saludar y nada más saludarlo me mete una bronca, grito pelado, y él era igual de humano, quiero decir, él también tenía pues sus cabreos con sus amigos, con sus familiares y yo como sobrino, claro, yo sé que él me lo estaba diciendo como para ayudarme, claro. En fin, para salir para adelante en muchas cosas, ¿no? Pero no cabe duda que se agarró mucho cabreo y a grito pelado, se enteró todo el mundo. Y entonces llegué a mi casa muy hecho polvo, así como pero hecho polvo de verdad, y se lo cuento a mi madre. Mi madre coge el teléfono, lo llama, y mi madre es la única que le puede meter una bronca de verdad a César. Le metí una bronca, pero impresionante, ¿no? Y bueno, y nunca jamás César me dijo nada, ni de eso, ni de otras cosas. Y César era así, era un torbellino, claro que sí, era un tipo fantástico, con una energía extraordinaria, como todos sabemos, no estoy diciendo nada nuevo, pero en familia también se comportaba de la misma manera. Y le gustaba mucho venir a comer cosas tranquilitas, un potajito de lentejas, una comida normal, porque estaba harto de comer por todos los restaurantes del mundo de por ahí, ¿no? Eso nos contaba él así, Fernando, sin duda alguna, los conejeros posiblemente desde pequeños tenemos, iba a decir que nacemos con una idea, con una imagen de César. No voy a ser tan exagerado, pero es muy probable que los conejeros, al menos los de mi generación,
desde pequeños, desde jóvenes, ya nos hacemos una idea, cada uno la suya posiblemente, pero una idea en torno a la figura de Manrique. En tu caso, no vivías en Lanzarote y tenías una imagen de la universidad y demás, una imagen ya formada del artista y sin embargo luego viniste a Lanzarote, te integraste en la isla y a través del contacto transformaste la imagen que tenía de Manrique. Me gustaría que nos explicaras cómo fue esa transformación, esa visión, cómo cambió tu visión sobre el artista. Bien, agradecer a tantos amigos y amigas que nos acompañen, aunque aumentan la presión, pero entiendo el afecto. Bueno, se trataba de hablar de César. Quien era realmente César solo podía ser él. Entonces, todos los que hablamos de la figura de César, lo que proyectamos es nuestra subjetividad y con esa mirada política de todo, de esta mesa y de otras mesas, completamos una aproximación a un artista de un extraordinario calado, como todos sabemos, ¿no? Y es cierto, ¿no? Yo esta tarde pensando en la mesa, caí en la cuenta, digo, oye, aquí hay 3 personas que son nacidas en Lanzarote, ¿no? Es decir, que nacieron con César desde niños, desayunaron con César, merendaron con César, pasearon con César, porque la presencia de César en esta isla es brutal. No es mi caso, yo además soy canarión, que son marca, ¿no? Aquí marca. Y es decir, no lo quise mencionar para no, sí, para no empezar mal, no, bueno, ya pero que, yo lo digo para ya cubrirme en salud. Bien, el tema es que cuando yo llegué a Lanzarote yo tenía una imagen de César que no conocía. Y la imagen que yo tenía de César era muy negativa, es decir, para hablar claro, yo militaba en el anticesarismo. No porque fuera yo un chico especial, sino me tocaba por contexto, ¿no? Es decir, yo pertenezco a una generación y a una cultura muy vinculada a proyectos políticos transformadores y la figura de César, que desarrolla su gran obra en pleno franquismo, para nosotros eso era, en fin, una cosa a rechazar. Todo lo que venía del fascismo nos intoxicaba la sangre, ¿no? Y César lo catalogamos ahí. Por otro lado, luego César desarrolla una obra vinculada al turismo, ¿no? Y para mi generación, y desde mi cultura, porque no todos de mi generación son así, mi cultura, ¿no? Que viene de una tradición, que la palabra izquierda, pero vamos a llamarla así, la izquierda revolucionaria, pues trabajar para el turismo nos crea muchísimos problemas, porque para nosotros el turismo era una empresa extractiva, ¿no? Que dilapida y consume nuestros mejores valores naturales y nos ponía la piel de gallina. Es verdad que luego ellos dicen que crea puestos de trabajo, yo que respondo que menos, ¿no? Si se quedan con todo a precio de saldo. Además, con los procesos de aculturización que quedaba en las comunidades y en los pueblos. Entonces, a eso ya le poníamos otro problema, vinculado al turismo, vinculado al franquismo. Pero es que además yo fui alumno de un catedrático que es el biógrafo oficial, no sé dónde sacó el título, pero es biógrafo oficial, me encantaría saber quién se lo dio, que me dio una asignatura que se llamaba Historia del Arte en Canarias, de arte contemporáneo. Entonces hablamos mucho de Oscar Domínguez, hablamos mucho de Chirino, hablamos mucho de Millares, hablamos mucho de todo, pero César prácticamente era una nota a pie de página si llegaba, ¿no? Por tanto, en la influencia que yo podía tener en mi ignorancia de la historia del arte en Canarias, pues eso tampoco se me incentivó a decir, oye, aquí hay alguien importante. Luego, el personaje llamaba la atención, en el sentido que no había fotos y él se me trataba que no estuviera divertido, sonriente, ¿no? Expansivo, alegre. Y nosotros éramos una comunidad de deprimidos, ¿no? Nosotros, porque estaba el pleno proceso de la transición democrática, nos decían que teníamos que estar contentos porque ya no nos daban palos y podías comprar un libro, no tenías que irte a Rueda Ibérica a conseguirlo. Y además sabíamos que no se podía ganar nunca la legislatura transformadora de las elecciones porque el sistema electoral penalizaba a la fuerza de izquierda. Y además el poder se quedó con la justicia, con el poder económico, con el poder político. Entonces nosotros estamos entristecidos, es la verdad. Se nos hacía muy difícil estar contentos. Entonces César, en fin, un hombre alegre, contexto. Y además ocurrió que las pocas veces que yo me acerqué a Lanzarote antes de venir al definitivo, para ser claro, y lo quiero decir con respeto,
la gente que estaba alrededor de él me parecía muy frívolo. Yo estoy hablando de mis prejuicios, no estoy hablando de nada. Me parecía muy frívolo. Entonces estaba todo escrito para que a mí César no me interesara. Es decir, que entre la dialéctica que de aquellos días Millares y César, yo era Millares, homúnculo, la denuncia del fascismo, de la represión. Y para mí César era un frívolo. ¿Y qué te hizo cambiar, Fernando? Me hizo cambiar el venir a vivir aquí. O sea, yo vine a vivir Conocerlo. vivir a Lanzarote, porque yo tenía curiosidad cuando vine a vivir allí, pues, bueno, en fin, yo tengo mis manías y una de ellas era leerme todo lo que había escrito sobre Lanzarote, de cualquier cosa, y entre las cosas que me acerqué, que conocía a Lasso ahí en Pronóstico, leyéndolo un día, fue empezar a ver la obra de César. Y entonces yo dije, ¿pero qué tío es este? Porque yo, pero madre mía, ¿dónde estaba yo, no? Y se me desmontó. ¿Por qué? Porque la Lanzarote que yo conocí viéndola, en realidad era el sitio donde yo quería vivir. Porque detrás del aliento de mi cultura era la búsqueda de Ítaca, la búsqueda de un paraíso, la búsqueda de una utopía. Y yo encontré que César en verdad lo había construido y que nosotros estábamos profundamente despistados. Él aquí construyó una utopía que materializó con todos los efectos que tú quieras, pero yo quería vivir en un sitio donde se mimara el paisaje y la naturaleza, un sitio que respetara el patrimonio cultural, quería vivir en un sitio que fuera cosmopolita y moderno, quería vivir en un sitio que pensara en el bien común, y él lo materializó. Y entonces dije, andamos muy despistados. Y pasé de una maquinaria de prejuicio a una maquinaria de admiración y de consideración y de curiosidad. Ese descubrimiento coincidió con mi acercamiento a César. Y yo creo que tuvo algo que ver, porque yo me aflojé. Y a partir de ahí, poco a poco, se fue construyendo una relación que, si quiere, en otra intervención cuento, porque me parece que los años 80 en César son extraordinariamente potentes, ¿no? Aquí hay gente que lo vive. Yo creo que nunca tuve una época tan intensa, ¿no? Ajá. Pues precisamente de esa época, de los años 80, aunque mucho antes también, Berto, pero quizás una de las imágenes más icónicas de César y de esa protesta contra la construcción masiva o la destrucción de nuestro territorio fue precisamente aquella playa, ¿no? Aquella protesta en Los Posillos, que he tenido tuve la suerte de vivir un poco más alejada con mi compañero Jaime Puig, pero tú ahí en primera plana, ¿no? ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo viviste aquello? ¿Y qué supuso para ti, César, en ese germen de la ecología, ¿no? de ese ecologismo real, verdadero, que decía Fernando, ¿no? que arrancó en los años 70, pero que se convirtió en una verdadera realidad protesta en los 80, ¿no? Bueno, antes que nada, buenas noches a todas y a todos. Seguramente entre la gente que hay aquí, unos cuantos deberían estar, y unas cuantas, aquí encima compartiendo y haciendo una asamblea sobre impresiones vitales en torno a César y lo que ha significado para nuestras vidas. Pero antes que nada, mi respeto, mi consideración personal y mi afecto por estos tiempos ignominiosos que te están tocando vivir y que no son distintos en el fondo de los que, con todas las distancias, ¿no? De los que César vivió y de los que viene padeciendo la Fundación César Manrique desde que se constituyó, ¿no? Creo que forma parte del mismo contexto y me van a permitir que me solidarice con Fernando Ruiz en este momento. Me uno. En relación con tu pregunta, vamos a ver, yo accedo a César, aparte de como todos aquí, de la cultura de lo que uno está viendo, y te vas impregnando de eso inevitablemente. Luego, por formación académica, te empiezas a interesar por ese tipo de cosas, modelos de desarrollo, ese tipo de cuestiones, y efectivamente ves que en Lanzarote está pasando algo que tiene algunas notas distintas de otros lugares. Cuidado del patrimonio, el patrimonio natural y cultural, la arquitectura tradicional, cómo pone en valor y va defendiendo ese tipo de cuestiones. Y luego, cuando ya llego aquí, mi relación con él es en el Tajo, ¿no? En este espacio que estamos viviendo aquí, este empapelamiento al que estamos asistiendo, al poder se le incomoda. Es ahí, como otras personas de mi generación, estoy pensando ahora mismo en, bueno, algunos que están aquí,
o en Ginés Díaz, por ejemplo, ¿no? En la trinchera. El desarrollismo, los riesgos que corría la isla en aquel momento, la especulación, aspectos que César denunciaba, no solo aspectos relacionados con algo abstracto, ¿no? Se está construyendo mucho, las construcciones son feas, no solo. Ponen también aspectos relacionados con la condición humana, ¿no? La codicia, la avaricia, el desamor hacia los semejantes, hacia el entorno, la falta de cuidado, ese tipo de cuestiones que todavía hoy notamos, ¿no? Y en mi caso, pues, me puse al tajo. Creamos el Guincho y digamos que reanimamos o renovamos el movimiento ecologista en la isla y nos ponemos en la tarea, la defensa del patrimonio natural y cultural desde el combate activo. Ahí estuvimos un montón de años, hasta que los años fueron pasando por nosotros, y en fin, nos fuimos dejando. Y el hito, seguramente el de los pocillos, es quizás el más icónico, Sí. Por cuanto supuso combatir el hiperdesarrollismo y los riesgos que traía aparejado, frente a lo que proponíamos, control del territorio, etc. Pelearlo en el corazón del desarrollo turístico, en vez de irnos a protestar no sé, aquí a hacer una manifestación en el Parque y las Canarias, pues decidimos hacer aquella acción en plena playa de Los Pocillos, porque era una manera de escenificar y representar correctamente lo que aquello suponía. Se apuntó, se trajo a otras personas como Kraus, o, en fin, ¿no? Y aquella gente, y aquello tuvo una repercusión fundamental, y para nosotros supuso un respaldo fundamental, valiosísimo, el que César se fajara también con nosotros, no solo en esa lucha, sino en otras muchísimas que desarrollamos. Ajá. Y les convirtió, además, porque yo creo que los lanzaroteños nacimos, los que tienen más o menos nuestra generación, fuimos combativos, nacimos con la ecología en la sangre. Es una cosa curiosa. Yo, cuando sales fuera y ves a muchísimos a otras personas de otros lugares, no entienden que seamos, ahora te llaman, es que son verdes ustedes, pues que eran verdes o éramos verdes en los años 80, eran ustedes los primeros verdes, los primeros ecologistas en aquellos años donde es más difícil entender la defensa de un solar o de aquellos lugares tan secos, ¿no? Pues es más fácil defender el Amazonas, ¿no? El verde, ¿no? Es más difícil entender eso, ¿no? ¿Berto? Lo traíamos incorporado, pero no solo nosotros los que éramos activistas ecologistas. No, los ciudadanos de a pie. Vamos. Sí, los ciudadanos. Entonces nosotros teníamos un detalle que era cierta sensibilidad estética, además del activismo ecologista. Y eso era, desde el punto de vista del movimiento ecologista canario de aquella época, bueno, éramos un poco nenas, ¿no? No lo acaban de entender, ¿no? Todo era materialismo dialéctico, todo era, en fin, un poco más sesudo, ¿no? Nosotros teníamos esa sensibilidad que habíamos adquirido, la belleza, el paisaje, la armonía, en fin, cosas. Carlos, por lo que sabemos, César siempre tuvo un vínculo muy especial con Famara. Hay muchos testimonios fotográficos, sobre todo, de su relación con esa playa. ¿Usted cree que ese vínculo, esa relación tan íntima con ese lugar concreto tuvo alguna incidencia en la formación de la personalidad de Manrique? Bueno, es difícil explicarlo. Lo que sí está claro es que César, aparte que le gustaba toda la isla, eso lo sabemos, pero Famara tenía una vinculación muy especial, porque él empieza a mi abuelo Gumersindo a hacer la casa, es la primera casa de veraneo que se hace en Famara, en la Caleta, en el año 34, es la primera de todas. Y César llega allí, pues no sé exactamente, tendría como alrededor de 10 años, un poquito más, 10, 11 años. Entonces César, no cabe duda, que nace con esa personalidad, con ese mundo tan maravilloso que él tenía en su cabeza, y que Famara creo que le potenció todas esas posibilidades. También habría que hablar toda esa postura de César maravillosa sobre el paisaje, sobre la naturaleza, sobre la naturalidad, el ser humano, todo, parte por supuesto que le viene de otro sitio, que es mi abuelo Gumersindo.
Poca gente sabe que mi abuelo Gumersindo fue el que le enseñó a que se podía uno bañar en pelota. ¿Me entiendes? Y se bañaban en pelota ahí, a 10 metros de la playa de Famara, empezando la playa, ¿no? Porque en aquella época no había nadie, ¿me entiendes? No se tenían que ir al rincón. Entonces mi abuelo Gumersindo pues, le enseñó muchísimas cosas, no solamente a bañarse desnudo en playa de Famara y sentir la naturaleza, esa verdad profunda que tiene pues, esa parte de Lanzarote que es Famara, pero que también mi abuelo le enseñó muchísimas cosas más, ¿no? Le enseñó a ver también parte del paisaje de Lanzarote, la belleza que había en Lanzarote. Mi abuelo, por lo que sé, también se dio cuenta enseguida que César era muy receptivo a todo eso, ¿no? Y que al final fue César el que le iba potenciando a mi abuelo todas las visiones sobre Lanzarote, ¿no? Ahora acabo de leer, esta mañana mismo, a las 7:30 de la mañana, me estuve leyendo una carta de cuatro folios de mi abuelo a su prima Isabel, que está en Tenerife, y fue una carta maravillosa que la traeré a la fundación, y es impresionante el amor que tenía mi abuelo por todos sus hijos, pero por César era como su hijito derecho, porque era, en fin, no sé si era su hijito derecho, pero sí los quería todos, a mi tío Carlos, a mi tía Amparo, a mi madre y a César, pero no cabe duda que creo yo que mi abuelo ya se dio cuenta de que César desde pequeño ya era un tipo especial, ¿no? Y entonces en esa carta dice es cuando César viene por primera vez de la mili, del servicio militar, de la guerra, que después vuelve a irse, está aquí una semana y vuelve a irse y ya va a Ceuta destinado, ¿no? Y son 4 folios escritos a máquina y es una carta pero impresionantemente bonita, porque aparte que se nota, digamos, la amistad y la complicidad que tenía con su prima en Tenerife, porque le cuenta de forma muy cariñosa, pero cuenta unas cosas tan bonitas sobre el deseo que tenía de ver a César, de tal. Bueno, aparte que después va explicando que el primer barco no vino, que el segundo barco tampoco, se levantaba al día siguiente a las 3 de la mañana, iba a buscarlo, no lo encontraba. Al final llegó el barco con César, él no estaba en el muelle y lo empieza a buscar por Las Palmas en el coche, por todas las calles, como si lo fuera a encontrar por cualquier lado, ¿no? Y ahí, digamos, lo que estoy hablando es la dimensión de César, pero también de dónde viene, ¿no? Que, pues mi abuelo. Porque mi abuela Frasca Cabrera, era un pajarito, que después, quiero decir, un pajarito en el sentido de inocencia y de buena persona, como eran muchas de las abuelas de todos nosotros en este Lanzarote de aquella época, ¿no? Pero mi abuelo Gumersindo sí tenía como una venilla especial, y de ahí creo yo donde viene parte de César. La sensibilidad. También quería mucho, César quería mucho, que eso me lo dijo en vida, ¿no? Estando en su casa, pues no sé qué año sería, los años 80, al principio de los 80 estábamos almorzando, éramos poca gente, no estaba ni con mi familia ni nada, estábamos con César y algunos amigos, y surgió de que César tenía grabada las cintas en Super 8 que le mandaba, creo que César le trajo un aparato de Super 8 para que mi abuela grabara en voz algo y se lo mandara a Nueva York. Y entonces ese día estábamos comiendo allí en la zona del comedor de la piscina de abajo y pusimos esas cintas, ¿no? Cómo hablaba mi abuela hacia César, y César era con las lágrimas cayéndose y diciéndole a todo lo que quería a su madre, ¿no? También quería mucho a su padre quería a su hijo y su madre quería a su hijo, o sea que era todo maravilloso. Se querían mucho, nos queda claro que se querían mucho. No, pero es verdad que psicológicamente las personas, lo sabemos todos, las personas tienen que tener una infancia más o menos feliz para poder también desarrollar muchas cosas. Una persona que tiene una infancia infeliz le va a costar mucho más en la vida muchas cosas, ¿eh? Y César tuvo una infancia maravillosamente estupenda con sus padres y sobre todo con lo que tú me preguntabas al principio, con Famara. Famara fue decisiva para César, ¿no? Fue muy decisiva para César y después para muchísimos más que también él nos enseñó a ver cosas de estas. Ya lo sentíamos porque ya eran los años 60 y bueno, ya había otra mentalidad en Lanzarote por César, pero que sí ya empezábamos a saber ver pues lo maravilloso que es brillar, dejar ver un brillo en una gotita de agua, yo qué sé, por decirte algo, ¿no?
A mí me gustaría, Geli, hablabas antes de ese torbellino, ¿no?, que era César Manrique. ¿Cómo es posible, cómo se podía hacer como secretaria la agenda de alguien como César Manrique, que tenía desde una llamada a alguien desde fuera, que quería estar con los políticos peleando? No sé si tenías agenda de comunicación, entiendo que sería difícil. Y no sé si incluso él, que le gustaba estar con todo el mundo, desde arriba hasta abajo, y comunicarse con todos los lanzaroteños. ¿Cómo se hacía esa agenda? Vamos a ver, éramos varias personas, entonces nos organizábamos. La agenda de él, pues, en aquella época tampoco era tan complicada porque era bastante organizada. O sea, su vida ya, con todos sus imprevistos, pero era una vida bastante organizada. Yo quería comentar, al hilo de lo que estaba contando Carlos, del César de la infancia, una anécdota. Un día César quería irse a bañar a Puente Las Bolas. Se empeñó que quería irse a bañar a Puente Las Bolas. César ya tenía casi 70 años, ¿no?, creo, más o menos. Y él quería rememorar su infancia, ¿no?, porque era por los espacios donde él se había movido de pequeño. Y nada, un día llegó y dijo, mañana nos vamos a bañar todos a Puente Las Bolas. Y mañana todos, todo el equipo, sí, José Juan, Geli, todo. Al día siguiente tuvimos que coger bañadores. Todos bañadores y tal. Era verano, recuerdo, porque había vacaciones de colegio, porque cuando llegamos allí, por supuesto, César, si se lo hubiese dejado, él se hubiese tirado de la parte más alta del puente. No, lo evitamos porque, bueno, no podía ni debía. Y a mí me impresionó aquel día, sobre todo ese niño, ¿no?, ese niño que César todavía tenía, la capacidad de divertirse. Y también me impresionó el calado, ¿no?, el calado de César, porque yo sabía el calado de César en los adultos, ¿no?, donde quiera que iba era conocido, la gente le atendía, la gente le admiraba y le quería. Pero ese día sí que me quedé yo con esa, y creo que lo he comentado con José Juan más de una vez, estaba lleno de niños, como habitualmente está, y nada, cuando llegamos y tal, empezamos ahí, pues lo típico, empezamos a bañarnos, y cuando me di cuenta había un montón de niños alrededor de él. César, es César, es César, es César. Al momento me aparecieron algún reportero, porque claro, César bañándose en el Puente de Las Bolas. Pues bueno, tampoco... Y esa imagen se me ha quedado muy grabada por el espíritu ese de César, de la vida, ¿no?, de disfrutar cada minuto, de no tener, no sé, una persona de 70 años, pues dudo que digamos, me va a bañar a Puente Las Bolas, ¿no? Es un poco extraño, ¿no? Pero César no tenía edad, quizás era el más joven de todos nosotros, ¿no? Otra anécdota que no quería dejar de contar en relación con la importancia que César le daba a la educación, a la cultura, vemos que la gente en Lanzarote, en el mundo, pero especialmente en Lanzarote, la gente se educara, quería cultura, tenía pues muchísimo interés, ¿no? Para él era prioritario. Y bueno, un día estábamos en el estudio y nada, nos dimos cuenta que allí había, en la parte de abajo, habían cuadros a la venta. Y había un cuadro pequeñito. Y de repente nos dimos cuenta que el cuadro pequeñito no estaba. Y aquello fue una tragedia. ¿Dónde está el cuadro? ¿Dónde está el cuadro? ¿Dónde está el cuadro? Bueno, pues nos robaron el cuadro. ¿Cómo se lo decimos a César? Porque tampoco, nunca nos habíamos visto en esa situación y pensábamos, oye, ¿cómo se lo va a tomar, no? Y sorpresa la nuestra cuando César por la tarde llegó, a ver cómo se lo decimos, tal, que lo comentamos y César entró por allí y mira César, tengo que decir que, bueno, que desapareció un cuadro, que creo que nos lo han robado. César contento, dando brincos, tal, y yo no entendía nada, pero ¿qué es lo que pasa? Y César, por fin, los ladrones han vuelto ocultos, ¿eh? Claro, nos habíamos pasado desde por la mañana, que nos habíamos dado cuenta que había desaparecido aquel cuadro pequeño,
Hombre, te quedas como en un cuadro y no sabes cómo César se lo va a tomar, ¿no? Es decir, que imprudencia, no están pendientes. Y bueno, yo me quedé totalmente descuadrada, ¿no? Y me di cuenta de la magnitud del personaje, vamos. De lo extraordinario, ¿no? De lo extraordinario, sí. Oye, Alberto, cuando tú inicias la relación que has mantenido con Manrique, con los contactos con él, aunque son fundamentalmente a través de la ecología y el mundo de la ecología y el medio ambiente, por decirlo de alguna forma, lo cierto es que también inicias tú tu carrera periodística, en la época que más o menos coincide cuando tú regresas a la isla después de haber cursado tus estudios en el exterior. A mí me gustaría que me hablaras un poco, desde tu punto de vista, cuál crees que cómo fue la relación, qué tipo de relación, cómo era la relación que mantenía Manrique con los medios de comunicación. Por lo que tú lo conocías, cómo era su contacto, su relación, su día a día con los medios. Porque sí es cierto que aquí podemos verlo en estas paredes, que la palabra de Manrique siempre fue escuchada y siempre tuvo repercusión. Otra cosa es que le hicieran caso o no los que debían hacerle caso, eso es aparte. Pero siempre fue, su voz siempre fue escuchada, su palabra siempre fue escuchada y siempre fue pues atendido por los medios, al menos esa es la impresión que yo tengo. Yo creo que Manrique era un filón para los medios, un filón, era una cosa tremenda. Siempre te da un titular, te pones a fijar y titulares todos cojonudos, fantástico. Y esto es esto es una parte ínfima de lo que habrá aparecido en prensa en tantísimos años, aparte temas de radio o de televisión o de televisiones extranjeras que eran muy habituales en el estudio frente al almacén, siempre habían, todas las tardes habían equipos grabándolo. Pero y era también el Manrique enfadado, así como estaba el Manrique súper divertido, expansivo, entusiasta, optimista y tal, siempre había tenido un punto que pasaba con mucha facilidad, que era el dolor que le causaba, el destrozo que apreciaban, en fin, a cada momento en cualquier rincón de la isla, o el descuido, o la falta de atención o de cuidado por parte de las autoridades cuando no se sentía abiertamente engañado por ellas, ¿no? Por las autoridades, quiero decir. Y lo expresaba con la claridad que estamos viendo aquí. Era una persona accesible, fácil para los medios, era muy cercano, bueno, para todos en general, una persona que, como los niños que cuenta Geli, ¿no? Muy fácil de tratar con él. Y yo pienso que los medios se sentían muy cómodos con él y sobre todo por la enorme facilidad con que sacaba algunos titulares. Y luego siempre ha habido algún sector de la prensa infame podría ser una palabra, indecente, corrupto, que trataba en fin, de llevar a Manrique hacia otros lugares, ¿no? En fin, a ver si conseguimos, por decir algo, ¿no? A ver si conseguimos que Manrique apoye esta promoción turística estupenda que está haciendo mi jefe en tal sitio, ¿no? Pero bueno, es inevitable, ¿no? Pero Manrique se escapaba bien de esas cosas. Y vamos a terminar, Fernando, pues se nos ha ido el tiempo. Hablabas antes de esa conversión, ¿no? De esa llegada, de ese aterrizaje a nuestra isla de Lanzarote, a la isla de César, y ver in situ, ¿no? Ese cambio y esa utopía. Cuéntame, a partir de ahí, ¿cómo supuso qué relación y cómo cambió tu vida en esa relación con César? César es una persona crucial en mi vida, no es la única, ¿no? Pero ha sido crucial
conocerlo, de tener la fortuna de tratarlo, ¿no? A mí, alguien que me desmonte mis prejuicios, yo lo vivo eso como un regalo. No hay nada que más me guste que alguien me cuestione y me cambie mi manera de entender las cosas, porque significa que todavía estoy vivo y estoy abierto, ¿no? De pasar a alguien que militaba contra César a ser un gran admirador y un gran defensor de la obra de César, ¿no? Por los motivos que todos sabemos, ¿no? Y por su modelo, pero yo quería añadir de algo quizás que no se ha todavía matizado, desarrollado suficiente, ¿no? Para mí César creó lo que la psicología se llama una comunidad de sentido, ¿no? Se dotó de pertenencia a esta comunidad, subrayó aún más profundo el vínculo que tenía de sus ciudadanos y su territorio. Nos sentíamos similares y casi entendíamos que yo iba a actuar a la demanda que tenía la sociedad igual de lo que yo esperaba que el otro actuara con relación a mí. No sé si me logro explicar, ¿no? Nos sentimos parte de un proyecto. Lo digo de otra manera, posibilitó la construcción de un futuro, ¿no? Construyó un horizonte de futuro, ¿no? Y para mí eso tiene un valor incalculable. Y más para una comunidad, para un país como yo lo vivo, Canarias, muy lastimado en su estima, ¿no? Muy empobrecido, ¿no? A mí aquello me pareció de un valor incalculable. Es más, fui plenamente consciente que yo no tenía noticias de un proyecto de esa envergadura, como mínimo a nivel del Estado. De que una persona que venga del mundo del arte y sea capaz de poner en marcha un proyecto de humanización, al fin y al cabo, ¿no? De dar esperanza al futuro, empleando una palabra que no es mía, de una amiga entrañable, de construir una comunidad que diera un salto cualitativo a una situación de pobreza extrema. Yo eso me emociono. Me emociona. Y eso se ha perdido. Me parece de un valor extraordinario. Y a partir de ahí yo me puse en disposición interna, es decir, yo lo que sea por este tipo, ¿no? Y además coincidió en un momento tremendo, porque yo coincidí con él a colaborar en los años 80, ¿no? Pero es que si hablamos de los años 80 en CESA hasta el 92, estamos hablando de, no lo tengo de memoria y la fecha, pero mire, no lo declaran hijo predilecto por segunda vez, intento de declararlo hijo, ¿no? Como sea, Persona non grata. persona non grata en el Cabildo. Una campaña, dijo Martín, como no había nunca en la historia de Canarias. Un silencio, lo tengo que decir, un silencio clamoroso de la gran mayoría de esta Y a sociedad. la vez dándole el premio de Europa Nostra. Exactamente. Sí, a la ¿Sabe? vez. Por Los eso. contratos. Sí, sí. Una crisis, no nos olvidemos, por eso dije que había gente de favor. Un hombre que tuvo una carrera hecha, con una vida hecha, que era el rey Midas, todo lo que convertía en oro, con más de 900.000 euros endeudado entre Hacienda y en números rojos. Algo impensable, ¿no? Pensando además qué hacer con su legado, porque el Cabildo y las otras instituciones habían dado muestra que no tenía interés en meterle mano en defender su proyecto. Su proyecto de Lanzarote se descoyunta y salta por los aires, por eso el guincho, ¿no? Presiones, y soy testigo, de operadores y de personas políticas para, bajo el celofán del medio ambiente, involucrarlo en proyectos urbanísticos que asumieran más camas. Eso fuimos testigos y algunos logramos parar. Presiones para que tratara de resolver sus problemas económicos a base de hacer pinturas como churros, que es una manera de despreciar lo que se inventó. Entonces, quiero decir con esto, es una cantidad de compuertas que tenía abierta César, graves, importantes. Y él nunca, además de que lógicamente que eso dolió y le costó, pero él nunca perdió la alegría. Nunca perdió la alegría. Nunca perdió las ganas de vivir. Y yo lo conocí en una época donde él necesitaba confiar en alguien, o confiar en algunos. Porque se le desmoronaba todo. 2 equipos que se tuvieron que ir. La isla que saltaba por los aires. Los ataques políticos brutales.
En fin, que es lo que le ocurre ahora a la Fundación, es la repetición de la misma película. Sí. Entonces, es interesante ver cómo una persona en esas circunstancias es capaz de sobreponerse y de seguir poniendo toda su energía y su empuje para su propia vida y por el bien de la comunidad, ¿no? Desgraciadamente eso que yo me enamoré locamente, que es un proyecto de comunidad, lo que yo siempre he estado esperando, hoy está perdido, ¿no? Hoy estamos simplemente intentando no ver la derrota, ¿no? O sea, ralentizarla para que el dolor no sea tan grande. Pero esta batalla está perdida. Esta batalla está perdida, porque la isla tiene poca gente que la defienda. Es objetivo, ¿no? Y además estamos viendo cómo se la gastan las instituciones públicas contra César y ahora contra la Fundación, porque no nos engañemos, pese al todo ruido mediático mercenario que Berto cuenta, ¿no? Esto responde al quebrantamiento de una idea fuerza que está vinculada a una idea de comunidad, a una idea del bien común, para construir un espacio de negocio para determinados operadores. Esta es toda la guerra, es una batalla que finalmente perdimos. Pero sí que podemos decir, nosotros lo vimos, esto fue posible y se hizo. Esto fue posible y por tanto sigue siendo posible. Y con eso es con lo que yo me quedo, ¿no? Que por mucho que haya intentado dinamitar la obra de César, el proyecto de César con la isla, no van a poder negar la potencia de un ser tan extraordinario como era César. Pues aquí ponemos punto y final a esta conversación tan enriquecedora con estos 4 invitados de lujo que nos han dado otra faceta, otro aspecto más del ser humano que sustenta, en este caso, a la figura pública, al artista y al creador. Decía César Manrique, uno de esos titulares, ¿no?, que Lanzarote, esa joya volcánica, como él la denominaba, estaba a punto de suicidarse. Decía que todo el trabajo que se había hecho durante tantos años para que Lanzarote tuviera ese prestigio internacional había sido utilizado por 4 bandidos para enriquecerse a manos llenas. Es verdad que durante muchos años esos 4 bandidos han campado a sus anchas por esta isla de Lanzarote, pero lo que no es menos cierto es que no todo está destruido. Yo soy mucho más optimista. Quiero quedarme con la parte optimista de César Manrique, esta celebración de este centenario donde miles y miles de lanzaroteños y lanzaroteños acuden a compartir, a disfrutar, a redescubrir y en algunos casos las nuevas generaciones a descubrir a César Manrique es prueba de ello y de todo el trabajo que de las trabajadoras y los trabajadores de la Fundación César Manrique hacen por mantener vivo este legado. Muchísimas gracias, José Juan, muchísimas gracias a todos ustedes, porque siguen siendo fuente de inspiración para los que sí creemos que una utopía puede ser verdad en esta isla de Lanzarote. Muy buenas noches por su presencia. ¿Qué